Imagina una página de roca que se abre en plena oscuridad, es barro devónico, lleno de huellas antiguas, ondulitas suaves y las primeras marcas de pasos hacia tierra firme. Esta noche el viaje baja a ese mundo silencioso donde peces de aletas lobuladas, primeros tetrápodos y mareas lentas escriben la historia de cómo la vida aprende a caminar. Si este tipo de historias tranquilas y científicas te acompaña para dormir, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos viajes al pasado profundo. Ahora acomódate, cierra los ojos si lo deseas y dejemos que el Devónico nos arrulle despacio. En una llanura mareal del Devónico, una superficie de barro se conserva como si fuera una página abierta de roca húmeda. Sobre ella se reconocen ondulitas suaves grietas de desecación y unas pocas huellas alargadas que delatan el paso de un vertebrado de 4 apoyos. Estas pisadas tienen una edad muy antigua para la historia de los tetrápodos y anteceden a muchos de los esqueletos completos conocidos. El hecho importa porque señala que la transición del agua a tierra comienza antes de lo que sugieren los huesos y se esconde en capas discretas de sedimento. Alrededor de esa superficie ancha y casi plana, el paisaje permanece tranquilo. El mar somero entra y sale siguiendo un ritmo de mareas largas y constantes, dejando alternancias de arena fina y lodo que se apilan en láminas delgadas como hojas superpuestas. Cada vez que la marea retrocede, el barro queda expuesto al aire durante un tiempo breve lo suficiente para marcarse y endurecerse de manera parcial. Más tarde una nueva pulsación de agua vuelve a cubrir la llanura, deposita otra película de sedimento y sella lo que haya ocurrido sobre la superficie anterior. Vista desde el presente, la página fosilizada parece inmóvil, pero en su estructura se esconde una sucesión lenta de momentos. Cada ondulita marca el paso de corriente suave. Cada grieta indica un intervalo de exposición al sol y al viento. Cada pequeña deformación en forma de apoyo cuenta un fragmento silencioso de movimiento sobre el barro. La escena se sitúa en un margen costero, donde un sistema de ríos desemboca en el mar poco profundo y la energía del oleaje se atenúa cerca de la plataforma continental. El agua transporta arena limo y partículas de materia orgánica hacia este espacio de transición. Allí la pendiente es casi inexistente y el nivel del mar avanza y retrocede siguiendo un patrón predecible. Durante la marea alta, el agua cubre la llanura y la transforma en un fondo marino poco profundo con corrientes suaves que redibujan las ondulitas sobre el sedimento suelto. Durante la marea baja, el agua se retira en dirección a los canales más profundos y deja charcos aislados, láminas de agua brillante y franjas de barro húmedo. En esos intervalos de calma, aparecen oportunidades para que los organismos se muevan de forma distinta, probando trayectorias sobre superficies que no están completamente sumergidas. El barro responde a cada peso que lo pisa y su consistencia intermedia permite que el apoyo se marque sin hundirse en exceso. Si el sedimento fuera demasiado líquido, la huella se borraría de inmediato. Si estuviera demasiado seco, apenas quedaría registro. Esa ventana estrecha de condiciones crea las marcas que con el tiempo adecuado pueden pasar a la historia geológica. Los animales que las originan no necesitan recorrer grandes distancias sobre tierra firme. Basta con un desplazamiento corto desde una charca a otra, un giro en el borde de un canal o un impulso breve para cambiar de posición mientras la marea cambia de fase. El cuerpo sigue siendo principalmente acuático, pero los apoyos ya comienzan a explorar el límite entre el agua y el aire. En la superficie de barro, el resultado son series discretas de impresiones ordenadas que dibujan caminos sencillos. Más tarde, cuando otra capa de sedimento se deposita encima durante una nueva inundación, esas trazas quedan ocultas a la vista y pasan a formar parte de una lámina interna.
Con el paso de muchos ciclos, las láminas se apilan en paquetes de roca que guardan la memoria de mareas y pequeños movimientos cotidianos. La llanura mareal funciona entonces como un cuaderno lento, donde cada evento se registra con tinta de arena y lodo. Mucho después, la erosión abre un corte en esa secuencia y permite que una porción de la antigua superficie vuelva a quedar al descubierto. La página de roca aparece inclinada en un talud iluminada por una luz suave y muestra de nuevo las ondulitas, las grietas y ciertas huellas que se destacan por su relieve ligero. Quien observa ese corte puede seguir con la vista las láminas alternantes de arena y limo, como si pasara el dedo por la escritura de una partitura geológica calmada. Hacia arriba y hacia abajo, de esa superficie concreta, se reconocen otras capas similares, algunas con más ondulitas, otras con grietas más marcadas, otras casi lisas, señalando cambios leves en energía, profundidad o frecuencia de exposición. En conjunto, esa pequeña ventana resume ciclos de marea y muchos episodios discretos de movimiento de organismos. A lo largo del relato, la llanura mareal devónica permanece como punto de referencia. Cada vez que el guión avance hacia nuevos grupos de peces, nuevas estructuras óseas o nuevos ambientes, la imagen de la superficie de barro silenciosa seguirá presente como fondo. Allí están las huellas que anteceden a los grandes esqueletos, las ondulitas que conservan el pulso del mar y las láminas que guardan la transición lenta entre el mundo acuático y las primeras incursiones estables sobre tierra firme. En esta primera parada, esa página de roca se abre con serenidad y queda preparada para reaparecer mientras la historia continúa. En el Devónico, el planeta muestra un aspecto distinto pero extrañamente cercano. Los continentes se agrupan en grandes masas que se aproximan y se separan con una lentitud que solo la escala geológica admite. Amplios mares someros cubren zonas extensas de las plataformas continentales, creando cinturones de agua clara donde la luz alcanza sin dificultad el fondo. El clima en general es cálido y húmedo con estaciones poco marcadas y cambios suaves que se repiten año tras año como un pulso estable. Los casquetes de hielo son pequeños o están ausentes, y el nivel del mar permanece elevado durante largos intervalos, inundando las partes bajas de los continentes. En ese marco, la franja costera donde se sitúa la llanura mareal ancla se convierte en una transición amplia entre tierra y mar, más parecida a una banda difusa que a una línea nítida. Hacia el interior, ríos anchos serpentean sobre llanuras de inundación muy suaves, con una pendiente mínima y corrientes que alternan tramos tranquilos con crecidas pausadas. En cada crecida, el agua desborda los cauces y deposita capas delgadas de arena y limo sobre márgenes y terrazas bajas. Cerca de la costa, la influencia marina se hace notar en ciclos de marea regulares, que avanzan y retroceden siguiendo un compás predecible. Con cada subida, el agua cubre la llanura mareal, redibuja las ondulitas del fondo y deposita una película de sedimento fino sobre el barro expuesto. Con cada bajada deja atrás una superficie húmeda, charcos brillantes y un dibujo de grietas incipientes que marcan el comienzo del secado. Esta combinación de ríos estuarios y márgenes marinos crea una red continua de hábitats someros, donde la luz atraviesa el agua y alimenta la producción de algas y plantas acuáticas. Sobre los continentes, las plantas terrestres ya no forman solo alfombras bajas de tallos delicados. Aparecen troncos que se elevan varios metros, tejidos leñosos que sostienen el peso y raíces que profundizan y anclan el suelo. Los primeros bosques comienzan a extenderse en algunas regiones, con copas que tamizan la luz y crean penumbras suaves en el sotobosque. Esos bosques modifican la circulación del aire a ras de suelo y regulan la humedad cerca del terreno. La presencia de raíces intensifica la formación de suelos verdaderos,
con horizontes diferenciados y estructuras que retienen agua y nutrientes durante más tiempo. En las llanuras cercanas a la costa, la vegetación reduce la erosión directa, frena el avance de las corrientes y permite que se acumulen capas más finas y ordenadas de arena y lodo. Así las láminas de marea y las futuras huellas encuentran un soporte más estable y una mayor probabilidad de preservarse. En la atmósfera, la fotosíntesis de estas plantas bombea oxígeno de manera constante. A lo largo del Devónico, ese proceso modifica lentamente la composición del aire y también la de las aguas superficiales, abriendo nuevas posibilidades respiratorias para muchos organismos. Cerca de la orilla, el agua que fluye entre raíces y tallos arrastra fragmentos de hojas esporas y pequeños restos orgánicos que se mezclan con el sedimento mineral. La llanura mareal ancla recibe así no solo arena y limo procedentes de los ríos, sino también señales muy discretas de los bosques que crecen tierra adentro. Cuando una nueva lámina de barro se deposita sobre la superficie, parte de este material orgánico queda atrapado entre los granos. Más tarde, durante la compactación, esos restos se transforman en tonos algo más oscuros o en vetas muy delgadas que contrastan suavemente con la matriz más clara. Vistos en conjunto, estos detalles permiten imaginar un paisaje donde el verde se expande de manera lenta pero constante hacia el interior de los continentes. Bajo el agua, los mares devónicos albergan arrecifes complejos formados por corales y otros constructores de esqueleto calcáreo que levantan estructuras voluminosas. Delante de ellos el oleaje rompe con más fuerza. Detrás, el agua pierde energía y se forman lagunas tranquilas y fondos de poca profundidad. Estos espacios se conectan con los sistemas fluviales mediante canales, bocas estuarinas y pasos de marea que se abren y cierran según sube o baja el nivel del mar. Los peces ocupan casi todos los nichos acuáticos disponibles. Existen formas blindadas que avanzan como placas móviles sobre el fondo, formas más ligeras que se mueven rápido en aguas abiertas y otras adaptadas a rebuscar entre sedimentos. Entre ellas se encuentran los peces de aletas lobuladas con estructuras internas robustas, en sus aletas capaces de ejercer apoyos firmes sobre fondos fangosos o arenosos. Muchos habitan aguas someras y tranquilos canales, lugares donde el contacto con el fondo es constante. La zona donde se extiende la llanura mareal ancla se sitúa precisamente entre todos estos ambientes. En un extremo se percibe la influencia del mar abierto con oleaje suave y agua salada que avanza sobre la planicie. En el otro extremo llegan las descargas de ríos que aportan agua dulce, sedimento fino y materia orgánica desde el interior continental. Entre ambos se forma una franja donde la salinidad varía, la profundidad cambia con facilidad y las condiciones rara vez son completamente estables. Esta banda intermedia resulta especialmente adecuada para la transición gradual hacia la tierra firme. Las variaciones del nivel del agua dejan zonas encharcadas, charcos efímeros y superficies de barro compactado expuestas al aire durante periodos breves. Algunos peces se adaptan a soportar momentos de baja profundidad o episodios de agua muy pobre en oxígeno, desarrollando estrategias para resistir hasta que regresa la inundación. Otros aprovechan la concentración de alimento en orillas y bordes de charcas, donde restos vegetales y pequeños invertebrados se acumulan con facilidad. Cada ciclo de marea o de crecida fluvial reordena el paisaje a pequeña escala. Se forman canales nuevos, se abandonan cauces antiguos y se depositan barras de arena que migran lentamente con el tiempo. Vista a lo largo de muchos años, la llanura mareal parece deslizarse bajo un patrón repetido de líneas que se dibujan y se borran. Sobre esas líneas todavía discretas se asentarán las huellas que más adelante centrarán la atención del relato. Aunque los tetrápodos tempranos aún no han aparecido en escena,
El telón de fondo se encuentra preparado. El clima cálido, la presencia de plantas que consolidan los suelos, la abundancia de aguas someras y la mezcla de ambientes marinos y fluviales construyen un mosaico de oportunidades. En ese mosaico, la superficie de barro descrita en la sección anterior ocupa un lugar silencioso pero privilegiado. Actúa como punto de encuentro entre procesos locales y dinámicas globales del Devónico. Cada vez que la narración regrese a esa página de roca, la llanura mareal recordará que los primeros pasos hacia la tierra firme se apoyan sobre un planeta ya cubierto por una red amplia de aguas, sedimentos y vida vegetal en expansión lenta y constante. En el corte de roca donde se sitúa la llanura mareal, ancla la columna estratigráfica. Aparece como una pared tranquila de tonos ocres grises suaves y bandas algo más oscuras. Cada franja representa un episodio de depósito, un intervalo en que arena, limo o barro se acumulan sobre la superficie anterior. A primera vista, el conjunto parece una secuencia de capas finas apiladas sin mayor diferencia entre ellas. Sin embargo, al acercar la mirada, se distinguen cambios delicados en textura, color y grosor que cuentan historias ligeramente distintas. En algunos niveles la arena es más gruesa y muestra ondulitas marcadas con crestas suaves que corren paralelas unas a otras. En otros, domina un lodo muy fino que se rompe en láminas delgadas, como si fueran hojas de papel pegadas entre sí. Entre estas láminas se insinúan pequeñas grietas que se abren en forma de polígonos irregulares, señal de que el barro se seca durante un tiempo antes de cubrirse de nuevo. Más arriba aparecen niveles donde, además de las ondulitas y las grietas, se reconocen depresiones discretas que rompen la regularidad de la superficie. Son puntos donde el sedimento cede bajo un peso concentrado y adopta la forma de un apoyo. Estas depresiones corresponden a huellas que en el momento de formarse apenas destacan sobre el entorno. Lo que después las hace visibles en la roca es la combinación de hundimiento suave secado parcial y rápido recubrimiento por otra capa de material. La sección ancla reúne todos estos rasgos a lo largo de varios metros de espesor. Alterna conjuntos dominados por arena fina con otros en los que predominan limos y lutitas de grano muy pequeño. El contacto entre conjuntos suele ser gradual sin cortes bruscos, como si el ambiente pasara de un estado a otro de manera lenta. Hay tramos donde las láminas de marea se agrupan en ritmos repetidos con pares de capas que se repiten una y otra vez con grosor similar. Esos ritmos apuntan a ciclos de marea regulares que suben y bajan con frecuencia constante. Otros tramos incluyen superficies ligeramente erosionadas, donde la capa subyacente presenta ondulitas truncadas o grietas parcialmente borradas, indicando que una corriente más enérgica arranca parte del sedimento antes de depositar el siguiente. En medio de esta variación suave, ciertos niveles destacan por la presencia de ignófósiles más claros. Allí, el barro ha preservado rastros de arrastre, pequeñas galerías de invertebrados y, en algunos puntos, huellas de apoyo que forman secuencias alineadas. La columna funciona como una cronología vertical. Las capas inferiores corresponden a episodios más antiguos y las superiores registran momentos más recientes dentro del intervalo devónico representado. El tiempo entre una lámina y la siguiente puede ser corto, quizá horas o días, en el caso de ciclos de marea. Entre grupos de capas, los intervalos se amplían y entran en juego cambios de estación, pulsos de tormenta o variaciones leves en el nivel del mar. Aunque los plazos exactos sean difíciles de fijar, la estructura general ofrece una idea de la cadencia. La sección ancla, al estar expuesta en un talud natural, permite seguir con la vista esta progresión suave desde la base hasta la parte alta. Cada pocos pasos el tipo de sedimento y la combinación de estructuras cambian ligeramente, y con ellos cambian también las pistas sobre profundidad de energía del agua
y frecuencia de exposición al aire. En la base predominan sedimentos más gruesos, con ondulitas algo más altas, que sugieren una influencia mayor de corrientes y canales. Hacia la mitad de la columna, las láminas de marea finas y las grietas de desecación se vuelven más comunes, indicando zonas donde el nivel del agua oscila con amplitud, pero la energía se mantiene moderada. Más arriba, los limos laminados se mezclan con niveles de arena fina, que vuelven a introducir señales de episodios algo más intensos, quizás relacionados con crecidas fluviales o cambios locales en el patrón de circulación. Dentro de este marco, las capas que contienen huellas de vertebrados adoptan un significado especial. No son numerosas y su espesor suele ser reducido. Sin embargo, su posición relativa ayuda a situar esos momentos de contacto entre organismos de aletas o extremidades tempranas y el barro expuesto. Una huella registrada en un paquete dominado por láminas de marea intercaladas con grietas indica un entorno donde la superficie queda expuesta de forma repetida. Otra huella localizada por encima en un intervalo con más influencia fluvial puede señalar una incursión en una zona donde los aportes de río se combinan con la acción de las mareas. La narración regresará a esta columna una y otra vez. Cada retorno permitirá relacionar nuevos datos sobre peces de aletas lobuladas, tetrápodos tempranos y cambios ambientales con un lugar concreto en la secuencia. La sección ancla ofrece un fondo estable sobre el que se apoyan las distintas partes de la historia. Sus capas leídas con calma muestran cómo la transición del agua a tierra no se desarrolla en un salto repentino, sino en una sucesión de escalones discretos que quedan fijados de manera silenciosa en la textura de la roca. En diferentes partes del Devónico, mientras las capas de la llanura mareal se acumulan con calma en aguas algo más profundas, nadan peces con cuerpos robustos y aletas especiales. Son los sarcopterigios peces de aletas lobuladas, cuyas aletas no son simples abanicos flexibles, sino estructuras carnosas atravesadas por huesos internos. Una aleta lobulada puede definirse como una aleta con un eje óseo central que se extiende hacia afuera y sostiene radios secundarios. Ese eje se articula con la parte principal del esqueleto de manera similar a como un brazo se une al hombro o una pierna a la cadera en vertebrados posteriores. Vistos desde fuera, esos peces siguen siendo habitantes del agua, con escamas, respiración branquial y cuerpos adaptados a nadar. Vistos desde dentro, sus esqueletos muestran una arquitectura que anticipa extremidades con segmentos diferenciados. La columna vertebral recorre el cuerpo como un eje firme y de ella surgen elementos que conectan con las aletas pares. En las aletas pectorales y pelvianas se encuentran huesos que recuerdan en disposición general a un húmero, un radio y un cúbito primitivos, seguidos de piezas más distales que más tarde evolucionarán en muñecas, tobillos y dígitos. Por ahora esas estructuras permiten movimientos fuertes y controlados sobre el fondo. En aguas someras, un pez de aletas lobuladas puede posarse sobre el sedimento, impulsarse hacia adelante con un empuje breve o levantar ligeramente parte del cuerpo, mientras el resto permanece en contacto con el agua. En la llanura mareal, ancla los niveles con ondulitas y barro compacto ofrecen superficies donde ese tipo de apoyo resulta posible. No se trata de caminar en tierra seca, sino de interactuar con fondos firmes en ambientes de poca profundidad, especialmente durante fases de marea baja o en charcas aisladas. La combinación de esqueleto robusto y aletas musculosas hace que el peso del cuerpo pueda repartirse mejor sobre puntos concretos sin hundirse de forma descontrolada en el barro. En comparación, un pez de aletas delgadas sostenidas solo por radios flexibles tiene menos capacidad para ejercer presión localizada sobre el sustrato.
La diferencia se vuelve importante en escenarios donde el agua se retira y deja superficies saturadas, pero no completamente sumergidas. Allí, una aleta lobulada actúa casi como un pequeño pilar capaz de mantener segmentos del cuerpo ligeramente elevados durante instantes clave. Estas formas suelen vivir en entornos cercanos a ríos, lagunas costeras y sistemas de delta donde abundan aguas de poca profundidad y fondos blandos pero relativamente firmes. La cabeza ancha y aplanada facilita el descanso en el lecho, mientras los ojos se sitúan en posiciones que favorecen la observación del entorno inmediato. En esas posiciones, las aletas anteriores funcionan como puntos de apoyo principales y las posteriores ayudan a estabilizar el cuerpo. Cuando una corriente cambia de intensidad o el nivel del agua desciende, estos peces realizan pequeños desplazamientos laterales o diagonales, utilizando sus aletas lobuladas como palancas cortas. Esos movimientos deforman ligeramente las ondulitas y en ocasiones generan pares de depresiones alineadas que podrían confundirse con huellas de un animal de 4 miembros más avanzado. La diferencia real se encuentra en el grado de elevación del cuerpo y en la continuidad del contacto con el agua. En esta etapa, el cuerpo permanece mayormente sustentado por el medio acuático, aunque las aletas ya empiezan a cumplir una doble función de propulsión y apoyo. El registro fósil de estos peces se conoce sobre todo por cráneos, mandíbulas y elementos aislados de aletas. Al imaginar la anatomía completa sobre el barro de la llanura mareal, Ancla se percibe cómo esos esqueletos interiores rellenan el espacio entre peces típicos y tetrápodos tempranos. Cada hueso interno no aparece como un cambio súbito, sino como una modificación gradual de estructuras ya presentes en vertebrados acuáticos anteriores. Las capas de la sección ancla con sus láminas de marea apiladas ofrecen un escenario silencioso para estos cuerpos. Durante la marea alta, los peces de aletas lobuladas exploran canales y depresiones, nadan entre ondulitas y descansan sobre barro blando. Durante la marea baja, algunos quedan en charcas conectadas entre sí por delgados hilos de agua. En esos momentos, las aletas robustas permiten movimientos controlados sobre superficies que empiezan a comportarse como suelo. La relación entre el esqueleto oculto en la aleta y la textura de la superficie se vuelve decisiva. Allí donde el barro tiene la consistencia justa, un impulso corto deja una marca que después puede quedar sellada por la siguiente lámina de sedimento. A lo largo de muchos ciclos, estas interacciones se repiten sin prisa. La mayoría de las marcas se borran, pero algunas sobreviven y se incorporan a la crónica de la roca. Cuando se observa la sección mareal en el presente cada nivel con indicios de apoyos, recuerda que antes de los tetrápodos, claramente terrestres, hubo peces capaces de probar una y otra vez la combinación de aletas lobuladas y fondos firmes. La sección ancla guarda esa etapa intermedia como una serie de escenas superpuestas discretas y calmadas, donde los esqueletos ocultos empiezan a sugerir la forma de futuros brazos y piernas, sin abandonar todavía la protección lenta del agua. En los márgenes de antiguas llanuras de inundación devónicas, donde los canales poco profundos se bifurcan y dejan brazos muertos, aparecen formas de pez que no encajan del todo con el perfil habitual. Tiktaalik es una de ellas. Su cuerpo conserva rasgos propios de los peces, pero su cabeza y cuello introducen una novedad importante. La región del cráneo no está soldada rígidamente a la cintura escapular, de modo que la cabeza puede moverse de manera más independiente respecto al tronco. Este cuello móvil permite girar la mirada sin necesidad de desplazar todo el cuerpo, algo especialmente útil en aguas muy someras o en superficies de barro donde el movimiento general resulta más costoso. La cabeza es ancha y aplanada, con ojos situados en la parte superior, preparados para observar lo que sucede por encima y alrededor,
mientras el resto del cuerpo reposa parcialmente apoyado en el fondo. Las aletas pectorales presentan un armazón interno sólido, con elementos proximales comparables a los primeros huesos de una extremidad. Esas aletas funcionan como soportes fuertes que permiten levantar ligeramente la parte frontal del cuerpo. En entornos de canales y charcas temporales, esta combinación de cuello móvil y apoyos robustos crea un modo de vida intermedio. El organismo puede mantenerse casi inmóvil en poca agua con la cabeza elevada, esperando el paso de presas o vigilando cambios en el entorno inmediato. Si el nivel del agua desciende, las mismas estructuras facilitan pequeños desplazamientos sobre fondos de barro compacto. No se trata aún de caminar largas distancias sobre tierra firme, pero sí de realizar trayectos cortos entre charcos sobre superficies apenas cubiertas por una lámina de agua. En relación con la llanura mareal, ancla la anatomía de Tiktaalik, encaja bien con momentos en que la marea se retira y deja sectores aislados conectados por hilos de agua. En esas condiciones, algunos canales laterales se convierten en depresiones semiseparadas del cuerpo principal de agua. El barro del fondo adquiere una consistencia intermedia bastante firme para soportar apoyos, pero todavía húmedo. Las aletas delanteras, cargadas por un esqueleto interno fuerte, se hunden solo hasta cierto punto. Cada empuje genera una leve huella que puede deformar las ondulitas y dejar una impresión reconocible. El cuello permite explorar el entorno sin mover en exceso el resto del cuerpo, de modo que muchas de estas huellas se disponen en secuencias cortas, con cambios suaves de orientación. La región torácica conserva costillas y estructuras de soporte que sugieren una musculatura capaz de mantener la caja del cuerpo relativamente rígida durante estos movimientos. En el agua, esa rigidez contribuye a estabilizar la postura mientras el animal se apoya en el fondo. En el barro ayuda a que la elevación parcial del tronco no colapse de inmediato. Una vez más, la transición no se da en un único paso, sino en una serie de ajustes coordinados. El cráneo aplanado, el cuello móvil, las aletas con esqueletos elaborados y el uso frecuente de fondos someros forman un conjunto coherente. Cada rasgo por sí solo no bastaría para justificar incursiones sobre superficie casi seca. En conjunto crean un cuerpo capaz de moverse en ese límite cambiante entre agua y suelo. La respiración refleja también esta posición intermedia. Aunque siguen presentes las branquias, la cabeza muestra indicios de estructuras que facilitan la toma de aire desde la superficie, especialmente en aguas cálidas y pobres en oxígeno disuelto. En una charca que se calienta bajo el sol, esta capacidad ofrece una ventaja clara. El organismo puede permanecer en un espacio donde la competencia es menor y aprovechar recursos concentrados siempre que tolere estos episodios de aire caliente sobre la piel y de barro alrededor del cuerpo. Las capas de la sección mareal, ancla con sus láminas de marea, y sus niveles con grietas pueden considerarse escenarios posibles para este tipo de comportamiento. Durante una marea baja extrema, algunos brazos de canal quedan aislados de la circulación principal. Las zonas más profundas de esas depresiones retienen agua durante más tiempo, pero sus bordes se convierten en franjas de barro moldeable. Allí, un pez con cuerpo alargado y aletas lobuladas dotadas de huesos internos puede apoyarse, girar la cabeza gracias al cuello y avanzar poco a poco hacia otro tramo de agua. En esos cortos desplazamientos, las aletas pectorales actúan casi como extremidades delanteras, mientras las posteriores todavía cumplen un papel más cercano al de las aletas clásicas. Las huellas resultantes se mezclan con deformaciones de ondulitas y pequeñas fracturas del barro secante. Algunas se pierden bajo la siguiente marea, otras quedan fijadas y terminan enterradas por una nueva lámina de sedimento.
La columna estratigráfica registra esos episodios sin distinguir qué parte exacta del cuerpo estaba elevada y cuál permanecía en contacto con el agua. Solo conserva el relieve de lo que se hundió y la forma general del apoyo. En conjunto, el diseño de Tiktaalik y peces similares muestra cómo el paso de las aletas al apoyo sólido no surge en un entorno completamente seco, sino en aguas someras que suben y bajan como las de la llanura mareal ancla. Esta región funciona como puente entre los canales más profundos del interior y la línea costera expuesta a la marea. Cada vez que el relato regrese a la página de roca con huellas y láminas, las formas de Tiktaalik y de otros peces con cuello seguirán presentes como figuras silenciosas. Sus esqueletos internos combinados con fondos de barro firme y ciclos de inundación lentos adelantan una forma de moverse que más adelante se independizará poco a poco del agua. Por ahora la imagen es la de un cuerpo que reposa casi horizontal sobre el fondo, levanta la cabeza, gira la mirada y se impulsa con discreción sobre un paisaje de ondulitas y charcas poco profundas. En algunos ambientes devónicos, el agua que cubre las llanuras someras es clara y cálida, pero contiene poco oxígeno disuelto. En lagunas costeras aisladas por barras de arena, el agua se estanca con facilidad. Lo mismo ocurre en brazos muertos de río y en charcas atrapadas durante la marea baja. La respiración branquial clásica funciona bien en corrientes frescas y movidas, pero se vuelve menos eficaz cuando el intercambio con la atmósfera es limitado y la temperatura aumenta. En ese escenario, ciertos peces desarrollan soluciones silenciosas para aprovechar el oxígeno que se encuentra justo encima de la superficie del agua. Una de esas soluciones es la aparición de pulmones sencillos, estructuras internas derivadas de bolsas de aire relacionadas con la vejiga natatoria. Un pulmón puede entenderse como un saco vascularizado, donde la sangre se acerca mucho al aire inspirado. Al subir a la superficie y tragar aire, el organismo consigue una reserva adicional de oxígeno que complementa la función de las branquias. Otra adaptación importante se manifiesta en el cráneo. El espiráculo, una abertura situada originalmente detrás de los ojos, cambia su forma y posición en algunas especies. Su orientación facilita el paso de aire desde la superficie hacia el interior de la cabeza. En combinación con la capacidad de elevar parte del cuerpo, estas estructuras permiten una respiración mixta en aguas pobres en oxígeno disuelto. En la llanura mareal, ancla estas capacidades encuentran un uso particular. Durante la marea alta, el agua cubre la superficie casi por completo, y el intercambio con la atmósfera se produce a través de la lámina libre. Durante la marea baja, la misma superficie se fragmenta en charcas de distinta profundidad. Algunas se concentran en depresiones donde los restos orgánicos se acumulan y comienzan a descomponerse consumiendo oxígeno. El agua se vuelve más turbia, más cálida y más densa en compuestos disueltos. En esas condiciones, un pez que solo respira con branquias se ve obligado a abandonar la charca o a soportar un estrés severo. Un pez con pulmones sencillos y un espiráculo funcional puede permanecer más tiempo sin abandonar el refugio. Asciende hacia la superficie, toma aire en ligeros intervalos y vuelve a sumergirse. El movimiento necesario para esta rutina es mínimo. Bastan pequeños ajustes de posición impulsados por aletas lobuladas que se apoyan suavemente en el fondo. La superficie de barro registra apenas un leve cambio en las ondulitas, tal vez una serie de toques discretos que no llegan a marcar huellas definidas. La respiración aérea compensa la escasez de oxígeno en el agua, mientras las branquias siguen eliminando dióxido de carbono y otros productos. El cuerpo habita un espacio intermedio en contacto continuo con el agua, pero dependiente en parte del aire. Las noches cálidas del Devónico intensifican este contraste. Cuando la brisa se calma y el agua permanece quieta, la concentración de oxígeno cercano al fondo desciende aún más.
Las charcas se cubren de un brillo oscuro apenas agitado y la vida se ordena según la capacidad de tolerar estas condiciones. Algunos organismos excavan en el sedimento en busca de capas mejor oxigenadas. Otros migran hacia canales más abiertos. Los peces dotados de pulmones sencillos permanecen en su refugio. Suben y bajan de la superficie con movimientos lentos y regulares. Sus cuerpos se adaptan a estas oscilaciones de oxígeno con una fisiología cada vez más flexible. En la sección de roca, estos momentos no se representan con colores ni símbolos llamativos. Quedan sugeridos por la combinación de facies. Capas de limos oscuros ricas en materia orgánica alternan con láminas claras de arena fina. Esas láminas se asocian a episodios de renovación del agua durante las mareas vivas o las crecidas de río. Juntas estas capas indican ciclos discretos de deterioro y mejora de las condiciones para la vida acuática. En medio de estos cambios, la respiración aérea se consolida como una vía paralela, lista para ser explotada cuando el contacto con el aire se haga más frecuente. La misma anatomía que sostiene estos hábitos en charcas pobres en oxígeno facilitará más adelante la exploración de orillas fangosas expuestas durante intervalos más largos. En ese futuro cercano, la superficie de barro firme de la llanura mareal no solo será un fondo, sino un soporte practicable. Por ahora la imagen sigue centrada en el agua quieta de una charca devónica. Un pez se eleva un poco, asoma a la región del espiráculo, toma una inhalación breve y se hunde de nuevo entre ondulitas suaves. Sobre la superficie el aire cálido acumula humedad y trazas de esporas. Bajo la superficie la vida se sostiene gracias a esta combinación cuidadosa de respiración branquial y pulmonar. La sección ancla guarda la memoria de estos ciclos en sus láminas discretas. Cada par de capas, una más oscura y otra más clara, resume un episodio de agotamiento y renovación de quietud y leve perturbación. Dentro de ese ritmo, las adaptaciones respiratorias que permiten tomar aire directamente de la atmósfera se vuelven una herramienta silenciosa. Se preparan sin urgencia para el siguiente paso en la transición hacia la tierra firme. En sedimentos algo más jóvenes que aquellos que conservan solo huellas aparecen por fin esqueletos, que muestran cuerpos claramente distintos a los de los peces clásicos. Entre esas formas destacan Acanthostega e Ichthyostega, dos tetrápodos tempranos que ilustran etapas diferentes dentro de la misma transición. Un tetrápodo puede describirse como un vertebrado con 4 extremidades verdaderas, cada una con una estructura interna dividida en segmentos. En Acanthostega esas extremidades están bien formadas con varios dígitos en cada mano y cada pie, pero el cuerpo sigue adaptado de manera dominante al agua. La cola conserva una aleta amplia con radios que ayudan a la natación. El cráneo muestra una combinación de rasgos acuáticos y nuevos elementos que estabilizan la articulación del cuello y la cabeza. Se piensa que Acanthostega vive en canales y cuerpos de agua con vegetación densa, donde la capacidad de maniobrar entre plantas y troncos caídos resulta importante. Las extremidades en este contexto funcionan más como remos reforzados que como patas para caminar largas distancias en tierra seca. Sirven para agarrarse a ramas sumergidas, empujarse en aguas someras y mantener el cuerpo firme en corrientes suaves. Las costillas más fuertes y numerosas ayudan a sostener el tronco cuando parte del peso se descarga sobre las extremidades. Sin embargo, la caja torácica no está preparada todavía para soportar el cuerpo de forma prolongada, en ausencia de flotación. Ichthyostega, por su parte, posee extremidades más robustas y una columna capaz de transmitir mejor las fuerzas entre el tronco y el suelo. La forma de la cintura pélvica y de los elementos de la pierna sugiere una mayor capacidad de apoyo sobre superficies sólidas. Aún así, la anatomía de la cola del cráneo y de ciertas regiones del oído
indica una vida muy ligada al medio acuático. Probablemente se desplaza con soltura en agua de poca profundidad, usando la cola para impulsarse y las extremidades para orientarse y sostenerse en fondos fangosos. En términos de modo de vida, estas criaturas habitan un espacio intermedio similar al de los peces con cuello, pero con más recursos para apoyarse en el substrato. Su capacidad para levantar partes del cuerpo sobre la superficie del barro implica que en momentos concretos el contacto con el aire se prolonga algo más que en formas anteriores. La respiración apoyada por estructuras internas ya adaptadas a la toma de aire se beneficia de este contacto al tiempo que las branquias, si persisten, siguen proporcionando intercambio en el agua cercana. En la llanura mareal ancla-ambientes equivalentes podrían existir en sectores donde los canales se ramifican y las mareas dejan charcas estables. Esas charcas tienen bordes de barro compacto y zonas con restos vegetales acumulados. En los intervalos de marea baja, el agua apenas cubre los tobillos imaginarios de un tetrápodo temprano. Parte del cuerpo descansa sobre el fondo mientras la cabeza emerge con relativa facilidad. Solo se requieren movimientos cortos para pasar de una charca a otra o para alcanzar un banco de vegetación inundada. Las extremidades delanteras se hunden en el barro hasta cierta profundidad, dejando impresiones amplias y redondeadas. Las extremidades posteriores, al seguir el paso, generan huellas pareadas que, vistas desde arriba, evocan un patrón de marcha poco definido, pero ya organizado en secuencias. En algunos casos, la cola, al arrastrarse, puede dejar un surco tenue que se inscribe entre las filas de huellas. Si el sedimento posee la consistencia adecuada, estas marcas sobreviven el tiempo suficiente como para ser cubiertas por una nueva lámina de arena o limo. En la columna estratigráfica, un nivel que contiene un rastro de este tipo se reconoce por la combinación de relieve, textura y orientación de las impresiones. No todos los rastros pertenecen a un mismo individuo ni a un mismo momento. A lo largo de un intervalo de tiempo, distintos tetrápodos tempranos atraviesan la misma superficie en condiciones parecidas. Algunos lo hacen mientras la marea cae, otros mientras vuelve a subir. El resultado es un entrecruzamiento de huellas que a veces se superponen y a veces quedan aisladas. Vistas en conjunto, estas huellas muestran una mayor regularidad de apoyo que la que produciría un pez que simplemente se revuelca sobre el fondo. La longitud de paso, la separación entre marcas y la presencia de dígitos dan pistas sobre la forma del cuerpo y sobre el modo de desplazamiento. La llanura mareal, ancla en este contexto, deja de ser solo un escenario para peces con aletas lobuladas y se convierte también en un suelo temporal para tetrápodos que ensayan apoyos más definidos. El paisaje sigue dominado por el agua, las mareas y los sedimentos finos, pero sobre esa base se añade la posibilidad de movimientos que dependen menos de la flotación. Aunque estos animales no colonizan aún el interior seco de los continentes, su anatomía indica que el límite entre agua y tierra se vuelve más permeable. Las orillas fangosas, las islas de sedimento entre canales y los márgenes de charcas estacionales se transforman en corredores accesibles durante parte del día. La sección de roca guarda la memoria de estas escenas en niveles discretos. Algunos muestran solo ondulitas y grietas de desecación, otros añaden huellas de arrastre y galerías de invertebrados, y unos pocos contienen rastros que requieren extremidades bien formadas. A medida que el relato avance por la columna, estos niveles funcionarán como peldaños donde Acantostega, Ichthyostega y formas semejantes se reconocen como protagonistas silenciosos. Sus huesos estudiados en detalle revelan el potencial para movimientos terrestres. Sus huellas, en cambio, cuentan cómo ese potencial se ejerce en ambientes que aún pertenecen en gran medida al mundo acuático. En la llanura mareal devónica, la transición a tierra firme no aparece como un salto brusco,
sino como un aumento paulatino de la influencia de estos cuerpos de 4 extremidades sobre el barro tranquilo de la sección ancla, mucho antes de que los esqueletos de Acantostega o Ichthyostega quedaran enterrados en rocas fluviales. Otras superficies de barro ya habían recibido la visita de cuerpos de 4 apoyos. En ciertos depósitos devónicos conservados hoy a gran distancia de la llanura mareal, ancla, aparecen rastros de huellas que superan en antigüedad a cualquier fósil conocido de tetrápodo completo. Sobre planicies mareales antiguas formadas en mares poco profundos, se observa una sucesión de impresiones alineadas que dibujan series de pasos regulares. Cada marca parece corresponder a la presión de una extremidad con varios dígitos, y el conjunto sugiere el avance de un animal capaz de sostener parte de su peso sobre el barro. Estas huellas se encuentran en capas que, al estudiarse en detalle, revelan estructuras propias de ambientes marinos o marginales, con ondulitas grietas de desecación y trazas de invertebrados típicamente costeros. La combinación de todos estos elementos indica que los primeros caminantes de 4 apoyos no se limitan a ríos interiores o lagunas aisladas, sino que exploran también llanuras mareales abiertas, donde el agua salada entra y sale con un ritmo regular. El hecho de que estos rastros sean más antiguos que los esqueletos conocidos desplaza hacia atrás el origen de la marcha sobre 4 extremidades y obliga a imaginar una fase de la transición que aún no queda representada en huesos. En la columna estratigráfica de la llanura, ancla esta idea se traduce en un silencio aparente. Las capas equivalentes en edad pueden no contener restos óseos, pero su textura y sus estructuras sugieren la posibilidad de escenas semejantes. Al recorrer con la mirada la sección se reconocen niveles, donde el barro ha sido expuesto repetidas veces y cubierta luego por láminas finas de arena. Esos niveles reúnen las condiciones adecuadas para que una serie de pasos quede impresa y luego sellada. La capacidad de caminar en su forma inicial no requiere todavía un viaje largo hacia el interior de los continentes. Basta con desplazamientos medidos sobre superficies que pasan parte del tiempo inundadas y parte del tiempo abiertas al aire. La marea se retira, deja la planicie húmeda y ligeramente pegajosa, y un organismo de 4 apoyos avanza despacio, quizá moviéndose entre charcas o buscando refugio en un canal más profundo. Sus extremidades presionan el barro con fuerza suficiente para dejar un relieve. Cuando el agua regresa, no siempre borra estas marcas. A veces deposita una película de sedimento fino que las protege y las incorpora al registro. Al observar los rastros fósiles conservados se aprecia la regularidad de los pasos. Hay distancia constante entre ciertos grupos de huellas, evidencia de un patrón de marcha organizado. Algunos rastros muestran pares alternos de impresiones, otros mezclan marcas de extremidades delanteras y posteriores. En conjunto, ofrecen un mapa de movimientos más complejo que el simple apoyarse y levantarse de un pez sobre el fondo. No es posible determinar con absoluta precisión el aspecto del animal que los originó, pero la sola existencia de estas pistas indica que cuerpos con extremidades funcionales ya estaban presentes en ecosistemas mareales del Devónico. La llanura mareal ancla, aunque no sea el lugar concreto donde se conservan estas huellas tempranas, sirve como modelo para entender la mecánica del proceso. Sus láminas de marea finas, sus ondulitas suaves y sus grietas de desecación muestran qué tipo de superficies ofrece el paisaje. En un nivel concreto el barro presenta la viscosidad justa para registrar una pisada sin colapsar. Más arriba una lámina de arena protege esa huella. Más abajo otras superficies ligeramente diferentes se borran y no dejan recuerdo. Este juego de conservación selectiva explica por qué las huellas que anteceden a los huesos son a la vez tan valiosas y tan escasas. Para cada rastro preservado, muchos otros se pierden en el ruido de las mareas y de las tormentas.
El tiempo geológico amplifica estas diferencias. En unos pocos puntos del planeta, las condiciones de depósito, compactación y exposición coinciden para mostrar un fragmento claro de un camino antiguo. En la mayoría de los lugares, las mismas actividades quedan reducidas a pequeñas deformaciones difíciles de interpretar. La presencia de ignofósiles tan antiguos sugiere que la transición del agua a tierra firme no se concentra en un intervalo breve ni en un solo tipo de ambiente. Por el contrario, se reparte en una variedad de escenarios donde el barro se comporta como un suelo intermitente, llanuras mareales, márgenes de delta, orillas de lagunas costeras y brazos laterales de río comparten características que facilitan la formación y conservación de huellas. La llanura ancla, con su secuencia ordenada de capas, recoge este principio de manera condensada. Cada vez que el relato vuelve a ella, se puede imaginar un momento ligeramente anterior a los esqueletos conocidos. En esa fase, los cuerpos que dejan huellas aún no aparecen como fósiles completos, pero sus pasos ya modifican el paisaje. El barro registra direcciones de movimiento, pausas, giros suaves y cambios de velocidad. En algunos rastros se insinúa un deslizamiento lateral, como si el animal ajustara el equilibrio sobre un fondo inestable. En otros, la profundidad variable de las huellas sugiere zonas de barro más blando, intercaladas con bandas más firmes. Todas estas señales, leídas con calma, muestran cómo la marcha sobre 4 apoyos se ensaya una y otra vez antes de la consolidación ósea visible en los fósiles. Con el paso de millones de años, la roca que contiene estas huellas se inclina, se pliega, y al final queda expuesta en un corte moderno. La superficie de barro antiguo aparece ahora como un plano duro iluminado por una luz distinta, pero conserva el relieve de los pasos. Las huellas que anteceden a los huesos se convierten así en el primer capítulo visible de la historia de los tetrápodos sobre tierra firme. La llanura mareal, ancla al tener una arquitectura similar, funciona como un eco de estos lugares remotos. Sus láminas discretas recuerdan que la narración de la transición no comienza con esqueletos completos, sino con marcas silenciosas de pies y manos tempranas hundiéndose en barro devónico. En las zonas donde los ríos devónicos encuentran el mar, el paisaje se organiza en brazos de agua, barras de arena y planicies fangosas que cambian de aspecto con cada marea. Un estuario puede describirse como un valle inundado, donde el agua dulce del interior se mezcla con el agua salada del océano, y esa mezcla varía a lo largo del día y del año con un ritmo lento y persistente. Cerca de la boca, las mareas dominan el pulso del sistema, empujan el agua hacia el interior durante la pleamar y la retiran en la bajamar, arrastrando y depositando arena en barras que se desplazan poco a poco. Más hacia tierra, la influencia de los ríos se vuelve más clara, las aguas son menos saladas, llevan más limo y fragmentos de plantas, y se abren en canales que serpentean entre bancos de barro. En medio de este gradiente se sitúa la llanura mareal ancla como una franja amplia y relativamente baja que participa de ambos mundos. Durante la marea alta, el agua cubre casi toda la superficie. Ondas suaves avanzan sobre el barro, se curvan alrededor de pequeñas elevaciones y llegan hasta el pie de paleosuelos que marcan antiguos niveles de estabilidad. El agua se cuela entre raíces y tallos de plantas ribereñas primitivas, llena de presiones poco profundas, y convierte el conjunto en un fondo marino de escasa profundidad, iluminado por una luz difusa que se filtra desde la superficie. Las partículas finas de arcilla y materia orgánica permanecen en suspensión durante un tiempo, de modo que el agua adquiere un tono ligeramente turbio, verdoso o pardo, según el tipo de sedimento y la abundancia de restos vegetales. Cuando la marea se retira, el estuario parece exhalar. El agua fluye hacia el canal principal, deja al descubierto bancos de arena húmeda y extensiones fangosas que brillan bajo la luz baja del sol.
Las charcas aisladas quedan atrapadas en depresiones suaves. Algunas conectan entre sí por hilos finos de agua que desaparecen con lentitud. El barro comienza a deshidratarse desde la superficie hacia adentro, forma una película delgada que se endurece y más abajo conserva una textura plástica. Allí donde la exposición dura más, aparecen grietas poligonales que crecen y se cruzan, marcando un dibujo que será visible en la roca futura. Cada ciclo de marea deposita una película nueva de sedimento y retoca delicadamente el relieve. Las barras migran unos pasos, los canales cambian su traza, las ondulitas se vuelven a trazar con crestas ligeramente desplazadas, y la llanura mareal ancla registra todos estos ajustes como un conjunto de láminas apiladas. En la columna este proceso se traduce en pares de capas de distinto grosor y tamaño de grano que se repiten con un orden discreto. La vida del estuario ocupa cada rincón disponible. En los fondos fangosos habitan invertebrados excavadores que dejan galerías horizontales y verticales, pequeñas pilas de sedimento y surcos de alimentación. Sobre las barras arenosas se desplazan organismos que raspan la superficie en busca de restos orgánicos acumulados por las corrientes. Más cerca de los canales, grupos de peces utilizan las corrientes de marea para desplazarse río arriba durante la pleamar y regresar hacia el mar en la bajamar, ahorrando energía. Entre ellos se encuentran formas de aletas lobuladas que se detienen en aguas muy someras, donde el fondo firme permite descansar apoyados. Las entradas de agua dulce arrastran nutrientes y fragmentos de plantas del interior que se mezclan con material marino y alimentan cadenas tróficas variadas. La mezcla de agua dulce y salada crea gradientes de salinidad que cambian con las mareas y las estaciones. Cerca de la boca, el agua puede ser casi completamente marina durante la pleamar, mientras que en la bajamar sube la proporción de agua fluvial. Más tierra adentro, las variaciones son menores, pero todavía perceptibles. Los organismos del estuario se adaptan a estos cambios periódicos, ya sea ajustando su fisiología o eligiendo microhábitats, donde los niveles de sal se mantienen dentro de márgenes tolerables. Para las formas que acabarán dando lugar a los tetrápodos, estos gradientes y estas superficies móviles representan desafíos y oportunidades. Las zonas intermedias sometidas a una alternancia marcada de mareas ofrecen superficies de barro que se comportan como suelos temporales. Durante la marea baja, un cuerpo con aletas robustas o extremidades tempranas puede apoyarse sobre el sustrato, avanzar unos pasos entre charcas o permanecer inmóvil mientras el agua deja al descubierto partes de su entorno inmediato. Si la consistencia del barro es adecuada, cada apoyo deja una marca que se hunde hasta cierta profundidad y deforma las ondulitas vecinas. Cuando el agua regresa, esa marca puede borrarse por completo o quedar suavemente cubierta por una nueva lámina de sedimento. La llanura mareal, ancla situada en uno de estos tramos intermedios, recibe influencias de ambos extremos del sistema. En periodos de calma, la inundación es suave y el depósito se limita a láminas finas que envuelven huellas y galerías con una capa protectora. En fases de mareas vivas o de crecidas fluviales, el agua entra con más energía, levanta parte del sedimento antiguo, esculpe pequeños canales efímeros y genera niveles algo más gruesos de arena y limo. Cada evento queda inscrito en la secuencia de capas como un cambio leve en grosor, textura o color. Con el paso de miles y millones de ciclos, la superposición de todos estos eventos compone una historia larga en la que se pueden reconocer intervalos de mayor influencia marina, fases más dominadas por los ríos y periodos de equilibrio entre ambos. En unos tramos de la columna predominan las trazas de invertebrados y las grietas de desecación
En otros aparecen niveles donde el barro parece haber tenido durante un momento la consistencia perfecta para conservar también huellas de vertebrados. Cuando el relato vuelve a la llanura mareal, ancla la imagen del estuario devónico. En funcionamiento adquiere la forma de una respiración lenta del paisaje. El agua entra y sale la sal y el limo se redistribuyen. Las comunidades se desplazan unos metros arriba o abajo y el barro se ofrece una y otra vez como superficie intermitente sobre la que dejar marcas que en contadas ocasiones lograrán permanecer en la roca. En el interior de los continentes devónicos, lejos de la influencia directa de las mareas, pero conectado al mismo sistema de drenaje, los ríos recorren llanuras de inundación amplias. Los cauces se dividen en brazos, abandonan meandros y vuelven a tallar nuevos recorridos sobre sedimentos blandos. Una llanura de inundación puede describirse como el espacio bajo y casi plano que un río ocupa cuando se desborda cubriendo su entorno con una lámina de agua cargada de sedimentos. En periodos de caudal moderado, el agua se concentra en el canal principal y transporta arena y limo en dirección al mar. Cuando el caudal aumenta, el río se derrama sobre su llanura, pierde velocidad y deja detrás capas delgadas de material que se apilan una sobre otra. A escala geológica, la repetición de miles de ciclos construye paquetes de sedimentos que pueden alcanzar varios metros de espesor y conservar una memoria ordenada de cada desbordamiento. En esos paquetes aparecen estructuras suaves como capas gradadas, pequeñas ondulitas y superficies que marcan pausas en el depósito. Entre episodios de inundación, la superficie de la llanura permanece expuesta al aire durante intervalos prolongados. El sol seca el barro, las plantas colonizan los puntos más estables y las raíces empiezan a penetrar en el sedimento. Con el tiempo, estos procesos generan suelos antiguos que quedan enterrados por nuevas capas. Un paleosuelo puede reconocerse en la roca por rasgos como cambios de color, acumulación de óxidos y canales rellenos que representan antiguas raíces. En la llanura mareal, ancla niveles equivalentes pueden registrarse cuando la influencia fluvial domina durante un periodo aportando más sedimento y permitiendo que el terreno quede expuesto lo suficiente para que se desarrollen horizontes incipientes de suelo. La alternancia entre capas de inundación y formación de paleosuelos crea una textura escalonada en la columna estratigráfica. Algunos niveles muestran la huella de una superficie estable con grietas de desecación marcadas y señales de bioturbación. Otros reflejan eventos de inundación repentinos que cubren de golpe la superficie con una capa de arena fina. Para los organismos que viven en estos entornos, este ritmo significa cambios predecibles entre fases de tranquilidad y fases de agua en movimiento. Durante los periodos secos, las llanuras de inundación se convierten en extensiones de barro endurecido y arena compacta surcadas por canales secundarios que retienen agua durante más tiempo. Aquí y allá aparecen depresiones donde el agua se acumula y se transforma en charcas de vida concentrada. En los bosques devónicos que bordearían algunos de estos ríos troncos altos, proyectan sombras sobre el suelo y la hojarasca forma una capa que suaviza el impacto de la lluvia. Las raíces consolidan el terreno, dividen el perfil del suelo en horizontes y crean una red de conductos por donde circulan agua y gases. Cuando una crecida cubre la llanura, parte de este material orgánico queda mezclado con el sedimento nuevo, añadiendo variaciones de color y lentes de restos vegetales a las capas de inundación. Vista en corte, la suma de estos procesos ofrece una secuencia de capas donde los paleosuelos funcionan como marcas de pausa. Entre ellos, se intercalan depósitos fluviales más rápidos con granos algo más gruesos y estructuras que indican corrientes unidireccionales. Para la transición del agua a tierra firme, estos ambientes aportan algo más que sedimento.
Proporcionan superficies amplias estables durante estaciones enteras, donde la humedad varía con las lluvias y las crecidas, pero el suelo permanece accesible. Un vertebrado con extremidades tempranas puede utilizar estas llanuras de inundación como áreas de paso entre canales, charcas y bosques ribereños. En épocas de sequía parcial, los brazos menores se secan y dejan series de pozas conectadas por franjas de barro firme. Los animales que aprovechan tanto el agua como la superficie sólida encuentran aquí un mosaico favorable. Pueden permanecer en charcas profundas durante las fases más secas y desplazarse sobre el barro cuando las lluvias cambian la distribución del agua. Cada uno de esos desplazamientos tiene el potencial de dejar huellas sobre superficies que, gracias a la formación de paleosuelos, alcanzan una cohesión suficiente para conservar las marcas. La llanura mareal, ancla aunque situada más cerca de la influencia marina, comparte con estas llanuras fluviales ciertas propiedades. En ambas el terreno se inunda y se seca en ciclos regulares y los horizontes de suelo delatan exposición prolongada. Cuando se compara la sección ancla con una secuencia de río y llanura de inundación, se observa cómo los paleosuelos actúan como planos de referencia comunes. Marcan momentos en los que el paisaje ofrece suelos firmes y accesibles. En esos momentos, el mundo acuático y el terrestre se encuentran de manera más estrecha. Los tetrápodos tempranos pueden desplazarse entre canales, charcas y bosques, y sus apoyos quedan registrados tanto en las barras de arena como en los suelos antiguos. Con el tiempo, la superposición de estas huellas sobre diferentes tipos de superficie convierte a los paleosuelos y a las llanuras de inundación en escenarios clave para entender cómo la vida vertebrada comienza a tratar la Tierra no solo como frontera, sino como espacio transitable ligado a los ríos y a sus llanuras cambiantes. En una superficie de barro devónico recién expuesta, la formación de una huella comienza con un gesto sencillo. Un cuerpo se apoya sobre el sedimento con el peso justo. El barro tiene una consistencia intermedia, ni demasiado líquido ni completamente duro. Si está demasiado blando, el apoyo se hunde en exceso, se derrumba, y las paredes de la marca se cierran sobre sí mismas. Si está demasiado seco, solo se forma un rozamiento superficial que apenas queda registrado. Entre ambos extremos existe una ventana estrecha en la que la pisada se imprime con bordes definidos y profundidad moderada. El peso del animal se distribuye a través de la extremidad o la aleta robusta. Los dedos, si existen, marcan depresiones separadas, mientras la parte central de la mano o del pie deja una concavidad mayor. El movimiento no tiene por qué ser rápido. Un avance lento, un giro prudente o un simple cambio de postura pueden bastar para crear una marca perdurable. En la llanura mareal, ancla estos gestos ocurren durante intervalos de marea baja o en charcas someras que mantienen una lámina delgada de agua. La presencia de agua sobre el barro ayuda a lubricar el contacto y a moldear el sedimento. Al retirarse el pie, la huella queda llena de una mezcla de agua y partículas finas. Poco después, la superficie comienza a estabilizarse. El agua se escurre hacia los puntos más bajos, dejando al descubierto el relieve recién creado. Si el contacto con el aire se prolonga una fina costra, se forma en la parte superior del barro. Esta capa endurecida protege la huella frente a pequeñas alteraciones como gotas de lluvia suaves o el paso de organismos ligeros. Sin embargo, esa costra sigue siendo vulnerable a eventos más enérgicos. Un flujo de agua fuerte o una nueva pisada pesada pueden borrar la marca por completo. Para que la huella entre en el registro geológico, es necesario que llegue una nueva capa de sedimento en el momento adecuado. Esa capa puede proceder de una marea siguiente que aporta limo y arena fina, o de un episodio de inundación que arrastra material en suspensión. El sedimento cae sobre la superficie con cuidado variable.
Si el aporte es muy violento, reabre el barro y destruye la forma de la huella. Si es suave, llena la depresión desde arriba, respetando sus bordes y creando un molde natural. Con el tiempo, esa capa de relleno se consolida y se convierte en una placa que reproduce en negativo la forma de la pisada. En la columna estratigráfica, este proceso genera pares de estructuras. Por un lado, el molde interno que conserva el volumen que antes ocupaba el pie en el barro. Por otro, la huella original que puede quedar como concavidad en la capa inferior si no se deforma durante la compactación. A medida que se añaden nuevas capas sobre la llanura mareal, el peso de los sedimentos superiores compacta el conjunto. Los poros se cierran y los granos se reacomodan. Durante esta fase, la forma de la huella puede sufrir cambios leves. Las paredes se redondean, las aristas se suavizan y la profundidad relativa disminuye. Aún así, en muchos casos, la estructura general se mantiene, sobre todo si el sedimento original tenía la proporción adecuada de arcilla y limo. En la sección ancla, capas de este tipo aparecen intercaladas con otras que nunca recibieron pisadas. Un observador puede recorrer la superficie expuesta y encontrar en un nivel solo ondulitas y grietas, y en otro la combinación de esas estructuras con depresiones alineadas que delatan un rastro. En cada huella, la textura del fondo y los detalles de deformación aportan información adicional. Un barro más plástico mostrará bordes levantados como si el sedimento hubiera fluido alrededor del pie. Un sedimento más compacto conservará contornos nítidos con líneas finas, marcando los límites de los dígitos. El ángulo de salida del pie puede generar pequeños talones de sedimento alargado, orientados en la dirección del movimiento. Estos rasgos repetidos a lo largo de varias huellas permiten reconstruir un camino y la velocidad. La llanura mareal ancla funciona como un laboratorio natural, donde este proceso se repite una y otra vez. Cada ciclo de marea ofrece una nueva oportunidad, una superficie fresca de barro, un intervalo de exposición, un eventual recubrimiento. La mayoría de las marcas no superan todas estas etapas, pero unas pocas sí lo logran. Esas pocas se convierten en ventanas hacia momentos concretos del pasado devónico. Cuando el tiempo geológico endurece y levanta la secuencia, la erosión moderna corta las capas y expone de nuevo la vieja superficie. Las huellas aparecen entonces como relieves suaves sobre una pared o como concavidades en el suelo de roca. La luz rasante acentúa sus bordes y revela detalles que habían permanecido en oscuridad durante millones de años. En ese instante, el proceso de fosilización de una pisada se completa a ojos del presente. Un gesto breve sobre barro húmedo seguido por un sellado discreto termina convertido en una marca silenciosa que la sección ancla integra en su relato de mareas, sedimentos y primeros pasos hacia tierra firme. En la columna de roca que recoge la historia de la llanura mareal, ancla cada lámina de arena y de barro representa un pequeño pulso de tiempo. Vista a cierta distancia, la secuencia se percibe como un conjunto ordenado de franjas paralelas, claras y oscuras, gruesas y delgadas. Al acercarse la mirada, distingue cambios discretos en tamaño de grano, color y estructuras, y cada cambio sugiere una variación en profundidad, energía del agua o duración de la exposición al aire. Leer una columna estratigráfica consiste en traducir esos matices en una cronología silenciosa. Las capas inferiores corresponden a episodios más antiguos. Las superiores guardan momentos algo más recientes, aunque cada una de ellas represente solo una fracción diminuta del tiempo total. En la base pueden concentrarse sedimentos más gruesos con ondulitas relativamente altas y marcas que señalan una mayor influencia de corrientes fluviales. Hacia la parte media dominan láminas de marea muy finas, pares de capas alternantes que se repiten con un grosor casi constante y que delatan ciclos regulares de subida y bajada del nivel del mar. Más arriba,
La presencia de limos oscuros ricos en materia orgánica combinados con arenas claras indica intervalos en los que las aguas se estancan, se cargan de restos vegetales y después se renuevan con nuevas entradas. En varios puntos de la columna superficies delgadas marcan pausas en el depósito. Son horizontes donde el sedimento queda expuesto durante más tiempo y se agrieta, y en ocasiones permite el desarrollo de un suelo incipiente. Estas superficies de descanso aparecen como líneas irregulares con grietas rellenas, colores moteados o texturas que rompen la uniformidad del resto de las capas. En el contexto de la llanura mareal ancla, señalan momentos en los que el paisaje se estabiliza lo suficiente como para soportar plantas invertebrados excavadores y los pasos de vertebrados que exploran el barro. Más adelante, una nueva crecida o una serie de mareas vivas borran parcialmente esa estabilidad y recubren el suelo con una nueva serie de láminas. En conjunto, la columna funciona como un metrónomo muy lento. Cada grupo de capas de marea refleja ciclos diarios o quincenales. Cada paquete más grueso de arenas y limos alude a cambios estacionales, a variaciones del caudal de los ríos o a alteraciones en la intensidad de las mareas. A escalas más largas, cambios en el nivel medio del mar o en la configuración de los canales se manifiestan como transiciones graduales de un tipo de facies a otro. Un tramo en el que las estructuras mareales casi desaparecen y predominan las corrientes fluviales indica que el sistema se ha desplazado hacia un control más continental. Otro tramo donde las láminas de marea finas vuelven a dominar sugiere un regreso de la influencia marina. Entre estos extremos, la huella de los organismos se distribuye de manera selectiva. Los ignofósiles de invertebrados se concentran en niveles de barro blando que permanecen saturados durante largos periodos. Las galerías horizontales y verticales aparecen rellenando pequeños tubos y canales en el sedimento. Las huellas de vertebrados prefieren capas con exposición moderada, donde la superficie se endurece lo suficiente para conservar la forma del apoyo, pero aún puede ser deformada por el peso. Cuando se identifican rastros de pasos, su posición relativa dentro de la columna ayuda a situar la actividad de los primeros caminantes respecto a los cambios ambientales de fondo. Un rastro situado por debajo de un paleosuelo indica una fase en la que el terreno aún no se ha estabilizado del todo. Otro rastro justo por encima de una superficie con grietas bien desarrolladas sugiere el uso de una planicie ya endurecida tras un periodo de sequedad. La llanura mareal ancla ofrece así una forma de leer no solo el cuándo, sino el cómo. Cada transición de arenas a limos, de limos a lutitas, de láminas simétricas a estructuras erosionadas, enseña algo sobre la historia de las aguas que cubren y descubren el paisaje. Al seguir con calma la columna desde la base hasta la parte superior, se percibe una oscilación suave entre episodios más marinos y otros más fluviales, entre fases dominadas por inundaciones y fases en las que la superficie permanece expuesta y accesible. Dentro de ese vaivén se enmarca la aparición de los primeros tetrápodos. Sus huellas no flotan aisladas, se insertan en secuencias donde las mareas marcan el ritmo, los ríos aportan sedimento y los paleosuelos delimitan ventanas de estabilidad. La sección ancla leída como un libro vertical muestra cómo el paso a tierra firme se apoya en una sucesión paciente de ciclos repetidos de agua que llega, se retira y vuelve, dejando cada vez una nueva línea delgada en la roca. Al contemplar esta arquitectura en detalle, la mente puede imaginar la respiración conjunta del sistema, lenta, constante, casi imperceptible. En ese ritmo amplio, cada pisada conservada se vuelve un acento suave que señala el momento en que el barro deja de ser solo fondo y empieza a funcionar también como suelo. En los márgenes donde el agua devónica entra y sale sobre la llanura mareal, ancla la vida
forma una red discreta que une fondos, orillas y aire cercano a la superficie. En el barro blando se encuentran invertebrados que excavan túneles y filtran partículas en suspensión. Más arriba, sobre la película de agua que cubre las ondulitas, nadan peces de distintos tamaños, algunos adaptados a corrientes rápidas, otros más robustos que prefieren las aguas someras y tranquilas. Entre ellos se mezclan las formas de aletas lobuladas y los tetrápodos tempranos que comparten una franja estrecha del paisaje, donde el barro puede funcionar tanto como fondo como suelo intermitente. En torno a ellos, las plantas de las riberas aportan sombra, raíces y restos orgánicos que enriquecen el sedimento. Cada grupo se relaciona con los demás, y las mareas y las crecidas ordenan estos vínculos como si marcaran compases en una música lenta. Durante la marea alta, el agua cubre los canales y la planicie fangosa. Peces ágiles entran desde zonas más profundas siguiendo corrientes que traen consigo pequeños organismos planctónicos. En esa fase, los tetrápodos tempranos permanecen sobre todo en aguas poco profundas, junto a márgenes de canal o en zonas donde troncos caídos ofrecen refugios. Sus extremidades les permiten anclarse contra el sustrato mientras la corriente se intensifica o sostener la cabeza cerca de la superficie para aprovechar la respiración aérea en aguas turbias. Cuando la marea baja, el sistema cambia de aspecto. Los canales concentran el flujo en un cauce más estrecho, mientras extensas bandas de barro quedan expuestas o cubiertas por apenas unos centímetros de agua. Las charcas refugio se convierten en puntos donde se acumulan peces atrapados, invertebrados móviles y restos de materia orgánica que descienden desde la columna de agua. En estos espacios concentrados se intensifica la alimentación. Algunos peces se desplazan con rapidez para aprovechar la abundancia pasajera, mientras otros, con adaptaciones a la respiración aérea, permanecen casi quietos y toman oxígeno del aire cuando el del agua escasea. Los tetrápodos tempranos pueden utilizar este momento para desplazarse entre charcas. Su anatomía les permite apoyarse sobre el barro compacto, avanzar unos pasos y elegir nuevos puntos desde los que alimentarse. Este movimiento contribuye a redistribuir biomasa entre espacios que de otro modo quedarían aislados. Cada desplazamiento deja en ocasiones huellas que conectan físicamente las distintas partes de la red ecológica. La vegetación también participa de estas interacciones. En riberas y terrazas bajas crecen plantas con tallos firmes y sistemas de raíces que estabilizan el terreno. Sus hojas y esporas caen sobre el agua o el barro y se incorporan al sedimento. Durante las crecidas fluviales, fragmentos de tallos y trozos de tronco son arrastrados hacia el estuario donde se acumulan en márgenes y brazos muertos. Estos restos crean microhábitats con sombras, huecos protegidos y superficies sólidas por encima del barro. Tetrópodos tempranos y peces de aletas lobuladas pueden utilizar estas estructuras para apoyarse, descansar o acechar presas. De este modo, los bosques del interior y la llanura mareal se enlazan mediante una corriente constante de materia orgánica y refugios físicos. La red trófica se extiende desde las raíces hasta los depredadores de mayor tamaño. Fitoplancton y algas en aguas someras capturan la luz y sostienen las primeras etapas de la cadena. Invertebrados filtradores consumen este material. Peces pequeños se alimentan de ellos y a su vez sirven de presa a peces más grandes. Los tetrápodos tempranos en algunos casos ocupan posiciones intermedias, capaces de explotar tanto recursos acuáticos como presas que se aventuran sobre el barro. Su capacidad para respirar aire y moverse por superficies brevemente expuestas les ofrece acceso a nichos que no están disponibles para los peces estrictamente acuáticos. Todo este entramado se desarrolla bajo la influencia constante de las mareas y del clima devónico en general cálido y húmedo. La llanura mareal ancla
actúa como un filtro y un cruce de caminos. Parte de la producción de los bosques del interior de las lagunas y de los canales termina en sus sedimentos, donde se descompone lentamente o queda incorporada a las capas de barro. Parte del plancton marino que entra con la marea se consume en sus aguas someras. Parte de la energía acumulada en cuerpos de peces e invertebrados pasa a vertebrados de 4 extremidades en momentos discretos de alimentación. Cuando mucho tiempo después la sección de roca que guarda estos sedimentos se expone en un talud, la red ecológica ya no está presente, pero sus efectos persisten en forma de rastros, restos y patrones. Las huellas de vertebrados se alinean sobre superficies seleccionadas. Los niveles con más materia orgánica señalan zonas donde la producción y la descomposición fueron intensas. Al recorrer visualmente esta sección, es posible imaginar de nuevo el tejido que unió aguas profundas, orillas y aire cercano, y entender que el paso a tierra firme se produjo dentro de una red de relaciones no en aislamiento. Los primeros tetrápodos surgen como nodos nuevos en este entramado, conectando de manera estable los mundos acuático y terrestre sobre el barro silencioso de la llanura devónica. En la historia larga de los vertebrados, el barro devónico de la llanura mareal ancla ocupa un lugar silencioso pero decisivo. Allí se ensaya paso a paso la combinación de esqueleto reforzado, respiración mixta y apoyo sobre el sustrato que más tarde sostendrá animales capaces de vivir casi todo el tiempo en tierra firme. Cada huella conservada en las capas de la sección marca un intento exitoso de usar el barro como suelo y no solo como fondo. Cada lámina de marea que sella esas huellas asegura que ese intento no desaparezca por completo. En los millones de años que siguen al Devónico, otros episodios de depósito se apilan encima y los paisajes cambian de manera profunda. Aparecen bosques más densos con árboles altos y copas complejas. Los sistemas fluviales se adaptan a estos cambios, transportan nueva carga orgánica y mineral y construyen llanuras de inundación aún más amplias. Sobre esos suelos, los descendientes de los primeros tetrápodos tempranos diversifican su anatomía y su modo de vida. En algunos linajes, las extremidades se hacen más robustas, las cinturas se refuerzan y la columna aprende a transmitir fuerzas entre el tronco y el suelo con mayor eficacia. La respiración aérea se convierte en la vía dominante, mientras los vínculos con la respiración branquial se reducen y en ciertos grupos desaparecen. En paralelo, cambios en los huevos y en la protección de los embriones permiten que parte del ciclo vital se desligue del agua abierta. El huevo amniota, con sus membranas internas y su reserva de líquido, aparece como una solución que encierra un pequeño cuerpo de agua dentro de una cáscara resistente. Gracias a esa innovación, algunos descendientes de tetrápodos pueden completar su desarrollo lejos de charcas y canales en suelos húmedos, protegidos por la sombra de los bosques o incluso en ambientes algo más secos. En la roca estos cambios no se ven de manera directa. Lo que aparece son huesos modificados, nuevos tipos de huellas y asociaciones de fósiles que indican comunidades distintas. En ciertos niveles posteriores, las huellas se vuelven más profundas y más marcadas, con dedos bien definidos y patrones de marcha que revelan cuerpos capaces de soportar su peso durante largos desplazamientos terrestres. La transición iniciada en el barro devónico se expresa ahora en paisajes más amplios, donde los vertebrados ya no dependen de un contacto constante con el agua. Sin embargo, la base funcional sigue siendo la misma. Las extremidades articuladas que sostienen el cuerpo, la caja torácica que protege órganos y ayuda a la ventilación, los sistemas circulatorios capaces de trabajar contra la gravedad, todo ello deriva de modificaciones acumuladas a partir de formas que todavía exploraban charcas de marea y llanuras de inundación.
Los grandes grupos de vertebrados terrestres posteriores, anfibios avanzados, reptiles tempranos, sinápsidos y más tarde mamíferos y aves se apoyan en este legado estructural. Cada vez que uno de estos animales clava sus extremidades en un suelo firme, está utilizando una arquitectura corporal que se ensaya por primera vez, cuando la tierra firme es aún una franja fangosa entre canales devónicos. La llanura mareal ancla resume esta idea. En sus capas más antiguas, guarda los ecos de paisajes donde los peces de aletas lobuladas apenas prueban a apoyarse sobre el fondo. Más arriba conserva huellas de tetrápodos tempranos que alternan charcas y barro como parte habitual de su vida. En los niveles superiores, las estructuras sedimentarias muestran influencias combinadas de ríos mareas y suelos más desarrollados, señalando un entorno donde la frontera entre agua y tierra se ha hecho todavía más compleja. Al contemplar la columna completa desde la base hasta la parte alta, se ve cómo el papel de la tierra firme cambia con el tiempo. Al principio es solo una pausa entre fases acuáticas. Más tarde se convierte en superficie de tránsito, después en espacio de residencia principal para ciertos linajes. Finalmente, en escenario casi exclusivo para grupos que han dejado atrás la dependencia directa de charcas y canales. A pesar de esa expansión, el vínculo con el barro devónico persiste. Las rocas que afloran en la llanura ancla llevan en sus texturas la memoria de los primeros apoyos y de los primeros pulmones utilizados en ambientes marginales. Cada lámina delgada, cada grieta de desecación y cada huella discreta forman parte de una cadena que conduce de manera lenta desde los peces que respiran aire en charcas pobres en oxígeno hasta los vertebrados que poblarán bosques, llanuras interiores y mucho más tarde casi todos los rincones emergidos del planeta. En la quietud actual de la sección expuesta, esa historia se condensa en unos metros de roca. La marea ya no sube ni baja sobre esa superficie, pero las señales de antiguas mareas siguen inscritas en sus capas. La mente que recorre esta columna con calma puede imaginar el paso gradual de cuerpos acuáticos a cuerpos terrestres y entender que sin los ensayos silenciosos registrados en el barro devónico, la vida vertebrada en tierra firme tendría una historia muy distinta. En la llanura mareal devónica que ha acompañado todo el relato, la superficie de barro vuelve a quedar expuesta bajo una luz baja y suave. El mar se ha retirado unos cientos de metros y ha dejado atrás una planicie húmeda recorrida por ondulitas poco profundas que reflejan el brillo del cielo. Los canales principales concentran ahora el agua que se desplaza con calma hacia el océano, mientras en la planicie quedan charcas dispersas algunas, conectadas por pequeños hilos líquidos, otras aisladas como espejos tranquilos. La marea de este ciclo es similar a muchas mareas anteriores, pero la roca futura la registrará con detalles propios. Cada ondulación de arena, cada grieta de desecación y cada posible huella se añadirán a la secuencia de láminas que componen la sección ancla. A un lado de la planicie, los restos de troncos y ramas procedentes del interior continental reposan medio enterrados en el barro. Las raíces de plantas ribereñas han consolidado ciertos sectores creando parches ligeramente elevados donde el sedimento parece más firme. En esos parches, un tetrápodo temprano podría detenerse un momento a apoyar las extremidades y levantar la cabeza por encima del nivel del agua cercana. La respiración aérea se ejerce con naturalidad. El contacto con el aire ya no es excepcional, sino una parte frecuente de la vida cotidiana. El cuerpo aún conserva rasgos que lo vinculan al medio acuático, pero el modo de utilizar el paisaje anuncia un futuro en el que la tierra firme tendrá un peso mayor. Solo se percibe el murmullo distante del agua en los canales y algún crujido casi inaudible de barro que cede. Sobre una superficie lisa se reconoce una serie de apoyos.
Son huellas algo borrosas, quizá realizadas en una marea anterior y retocadas por episodios sucesivos de humedad y secado. A pesar de su aspecto suavizado, mantienen una alineación clara y una forma que sugiere dedos y almohadillas. Más allá, otros niveles de sedimento muestran rastros discretos de invertebrados que avanzan en líneas curvas y desaparecen en pequeñas galerías. Todo ello convive en la misma planicie compartiendo espacio y tiempo bajo un cielo cálido. A medida que la marea comienza a subir de nuevo, el agua regresa de forma paulatina. Primero llena las depresiones más profundas. Después una película delgada se extiende sobre las ondulitas. Las huellas que aún permanecen visibles van quedando cubiertas por una lámina transparente. El relieve se difumina ligeramente, pero la forma general se conserva. Si la energía de la marea es muy suave, una mezcla de limo y arena fina se depositará sobre esa superficie como una manta ligera. En ese caso, los pasos del tetrápodo, las marcas de los invertebrados y las grietas del barro quedarán sellados durante un tiempo muy largo. En la columna estratigráfica, este nuevo conjunto de estructuras se sumará a otros ya presentes, aportando otro peldaño al registro de la transición entre agua y tierra. Cada lámina añadida estrecha un poco más la distancia entre el momento original y el observador futuro. Desde la perspectiva de los organismos que se mueven sobre el barro, todo ocurre a escala de horas o días. Un cuerpo abandona una charca para explorar otra, un grupo de peces se concentra en un remanso, una planta se inclina bajo su propio peso. Ninguno de estos acontecimientos parece excepcional en el instante en que ocurre, pero el conjunto deja huellas que bajo las condiciones adecuadas se convierten en parte de una memoria geológica. Con el paso de millones de años, la llanura mareal se entierra bajo nuevos sedimentos, se compacta y se transforma en una secuencia de areniscas, limolitas y lutitas. La tectónica levanta esos materiales y los expone en un corte que interrumpe el paisaje moderno. La superficie de barro que ahora se observa en la pared de roca corresponde a una de aquellas mareas antiguas. Ondulitas fósiles, grietas rellenas y huellas discretas se alinean en un plano que puede recorrerse con la mirada desde un extremo al otro. La sección ancla se presenta como un resumen tangible del paso a tierra firme. No recoge todos los episodios, ni todas las especies implicadas, pero condensa en pocos metros de roca la esencia de una transición extendida en el tiempo. Allí están las señales de aguas someras, de suelos incipientes, de respiración aérea ejercida junto a charcas de marea y de extremidades que comienzan a tratar el barro como un soporte estable. En la quietud presente, la llanura mareal fosilizada deja que estas escenas se combinen en una imagen única serena. La mente que sigue sus capas y rastros puede asociar el movimiento lento de las mareas devónicas con las historias posteriores de los vertebrados terrestres. Ese barro antiguo se convierte en un punto de apoyo conceptual. Permite entender que el paso a tierra firme no es un salto brusco, sino una serie de contactos repetidos entre cuerpos y sedimentos, ambos cambiando poco a poco. La sección devónica, con su secuencia de láminas, huellas y grietas, queda así preparada para acompañar un último tramo del relato en el que el foco se desplazará desde los detalles de cada estructura hacia la calma general de un paisaje que ya solo existe en la roca y en la imaginación. Ese paisaje antiguo se percibe ahora como un escenario quieto y amplio. En la quietud de la llanura mareal devónica, la marea imaginaria se queda detenida en un punto intermedio. El agua cubre solo las depresiones más profundas y deja al descubierto amplias superficies de barro suavemente ondulado. La luz es baja, como si el cielo se encontrara en un atardecer sin prisa, y cada ondulita refleja un brillo tenue que se desvanece poco a poco. Las huellas antiguas apenas visibles se confunden con las sombras,
y se integran en el dibujo general del sedimento. La sección de roca que recoge toda esta historia se percibe ahora como un volumen cerrado tranquilo. Sus láminas finas guardan el pulso de las mareas, el paso ocasional de peces, de aletas lobuladas y tetrápodos tempranos, la respiración mixta, ejercida en charcas cálidas, y el avance lento de raíces que estabilizan los suelos. Cada capa descansa sobre la anterior con un peso suave, como una manta de arena y barro que envuelve el paisaje antiguo. No hay urgencia ni ruido, solo un orden silencioso de líneas horizontales que se pierden hacia los extremos del corte. A gran escala el planeta sigue moviéndose, los continentes cambian, los climas varían, y nuevos grupos de vertebrados aprenden a vivir cada vez más lejos del agua. Pero en este punto concreto en la llanura mareal, ancla todo permanece en calma. El barro fosilizado ya no recibe mareas, la superficie no se agrieta ni se rehace, y las huellas no se multiplican. Solo quedan las que lograron pasar de gesto fugaz a forma petrificada. La mente puede descansar en esta imagen, una página de roca devónica, abierta como un libro inmóvil, donde las marcas de antiguos pasos se alinean entre ondulitas y grietas suaves. Sobre esa página el tiempo geológico se vuelve un murmullo casi imperceptible. Las escenas del pasado se superponen sin mezclarse, y el paisaje entero parece invitar al sueño, como si las mareas que una vez moldearon el barro hubieran adoptado ahora la forma de un ritmo lento y regular, propicio para dejar que los pensamientos se apaguen con delicadeza.